La crisis actual que estamos viviendo trae consigo serios problemas al sector público y también al sector privado. Los contratistas de obras, bienes, servicios o consultorías que mantienen contratos activos con alguna entidad pública pues no son excepción. Veamos. Asumiendo salarios y afiliaciones de sus trabajadores sin recibir una prestación. Pagando el costo de las pólizas o renovación de garantías en contratos que prácticamente están suspendidos, entre otros gastos sin retorno y lo que es peor aún sin una fecha certera de cuándo vaya a dar solución a todos estos problemas. La prevención es importante en estos momentos o tener presente por lo menos en lo que pueda ocurrir en el futuro. No podemos estar enfrascados en una situación que obviamente es importante, pero sin dejar de pensar en lo que puede ocurrir en el mañana. Vivimos en un Estado de Derecho donde todos, absolutamente todos, estamos sometidos al cumplimiento de la normativa legal vigente. Les saluda Enrique Conza, abogado y consultor en Derecho Público con énfasis en el Derecho Administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Y para hoy quiero compartirles 5 amenazas que afectarían a los contratistas luego de la emergencia. Proveedores de obras, bienes, servicios y consultorías, este video puede ser de su interés, sobre todo si sus contratos se fundamentan en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La idea no es generar preocupaciones innecesarias, sino alertas de posibles situaciones que pueden afectar a sus proyectos. Empezamos. Terminaciones imprevistas por mutuo acuerdo. La afectación del presupuesto estatal y obviamente institucional es una realidad. Las entidades públicas ya destinaron recursos para tratar de solventar o luchar contra esta emergencia. Y obviamente esto no estaba considerado o planificado en sus presupuestos. Y claro está, muchos proyectos ya firmados, ya suscritos y en ejecución pues estarían quedando desfinanciados. Tal como van las cosas, la priorización de proyectos va a ser casi una camisa de fuerza para las administraciones públicas. Es decir, que las entidades tendrán que decidir qué proyectos contratados o en ejecución continuar y cuáles no. Una de las alternativas que podría estar pensando la administración pública es terminar por mutuo acuerdo los contratos. Obviamente, esta pretensión va a afectar seriamente a los contratistas, pero la legalidad o no de tal situación va a depender mucho de la motivación, de los documentos y más que nada de las actuaciones administrativas que tengan los servidores públicos. En este punto no debemos perder de vista que la terminación por mutuo acuerdo no implica la renuncia a los derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante y del contratista. Terminación unilateral de contratos. Complementariamente, de acuerdo a lo analizado en el punto anterior, las entidades públicas, ante la negativa que tengan los contratistas en suscribir la terminación por mutuo acuerdo, pues tienen un as, entre comillas, bajo la manga. Esto es la terminación unilateral de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice lo siguiente. Terminación unilateral del contrato. La entidad contratante también podrá declarar terminada, anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. Como vemos, el marco legal está allí, esta vez a favor de la entidad contratante. También debemos tener presente que la terminación unilateral le da la potestad a la entidad pública de contratar directamente y sin concurso el objeto contractual que fue terminado. Veamos lo que nos dice la ley al respecto. El último párrafo del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que, una vez declarada la terminación unilateral, la entidad contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera directa de conformidad con el procedimiento que se establezca en el reglamento de aplicación de esta ley. Espero no sea el caso. Si se aduce terminar un contrato por falta de recursos, sería ilógico pensar que la entidad pública pretenda contratar con otro proveedor. Intencionalidad de multar al contratista. La ocurrencia de esta emergencia sin capacidad de previsión ha detonado que los contratos, o mejor dicho, los proyectos queden paralizados. Y claro está, algunos administradores de contrato pueden entrar en tela de duda en querer aplicar multas, desde cuándo contabilizarlas, cómo contabilizarlas. Todo esto porque estarían pensando que a lo mejor habrían actividades que sí podrían haber sido ejecutadas por los contratistas, pero no lo hicieron. Muchos dirán, pero nadie podía trabajar. Y esto no es del todo cierto. Hay actividades del servicio público o servidores públicos que se han mantenido trabajando, incluso con trabajo de campo.
Bueno, en fin, todo esto va a depender de la mentalidad, del conocimiento que tenga el administrador del contrato, del tipo de contrato, es decir, del objeto de la contratación y sobre todo de la intención del administrador del contrato y, ¿por qué no?, de la máxima autoridad. En la misma medida, la incertidumbre o la imprecisión en la fecha exacta para determinar o autorizar el reinicio de un proyecto puede acarrear esta intencionalidad de multas. Sobre todo porque las autoridades ya han establecido algunas disposiciones con respecto a semaforizar las provincias. Todo esto apunta a un posible reintegro, entre comillas, progresivo a la vida normal. El lunes vamos a empezar todos en rojo. Todas las provincias van a empezar en rojo, lo que significa que las prohibiciones se mantienen como las tenemos hasta ahora. Las prohibiciones se mantienen como las tenemos hasta ahora. Todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. Claro está, que de ello va a depender que algunas entidades públicas en determinadas provincias reinicien sus labores antes que otras. En este contexto, un conteo poco preciso en la determinación del plazo faltante puede afectar el rendimiento o la consecución del cronograma que tenía establecido el contratista. Vamos, me explico con un ejemplo. Suponiendo que el administrador de un contrato de obra como servidor público debe incorporarse el día 13 de mayo a la institución, por disposición del COE y obviamente coordinado con la máxima autoridad de la entidad pública a la que pertenece. Bueno, debe reiniciar la construcción de la obra. La duda que puede aparecer es en que se autoriza desde el 13 o desde el 14 o en su defecto esperar unos días. ¿Qué pasa con los proyectos cuyos trabajadores están en otras ciudades? No precisamente la mano de obra radica en el lugar del proyecto o en la ciudad donde se asienta la entidad pública. Esto hay que tenerlo presente para coordinar y gestionar con el administrador del contrato con fines preventivos, en muchos casos por escrito. Ojo, estimados contratistas, el que les autoricen de forma rápida o apresurada el reinicio de actividades no implica necesariamente que sea saludable y positivo para ustedes. Puede redundar en incumplimientos porque estarían siendo afectados en sus rendimientos. Prórrogas de plazo y suspensiones no aprobadas. Concomitantemente con la amenaza anterior, el administrador de contrato estaría en el dilema si prorrogar o suspender el plazo. Esta situación puede volverse un problema serio, pues la emergencia se presentó de forma tan abrupta que no dio tiempo para hacer y formalizar papeles. Seamos realistas, muchos contratistas son confiados en el cruce de palabras, en los acuerdos verbales. No obstante, se ha visto casos en que se acuerda una cosa, pasa el tiempo y la administración pretende realizar otra. Estas discrepancias entorpecen la gestión de un proyecto y generan malestar en los contratistas. La situación se puede aún agravar en el caso en que haya cambio de administradores de contrato, quienes hasta no empaparse bien del proyecto y sobre todo del expediente, pues no van a firmar documento alguno. Y sin dejar de lado que la prórroga de plazo en tu contexto general, de acuerdo a los modelos de los pliegos y sobre todo del mismo contrato, no solo necesita el informe favorable del administrador, sino también la autorización de la máxima autoridad. Y claro está, reiniciar actividades en el sector público implica poner en orden la casa, poner en orden la institución. Por ende, van a haber diversas actividades y compromisos que van a tener que esperar. ¿Por qué razón? Porque no van a alcanzar o no van a tener el tiempo necesario para despachar todo lo que está pendiente. Y quién sabe que a lo mejor al final de la cola estén estas autorizaciones. Falta de pago oportuno a los contratistas. Hay entidades públicas, no todas por supuesto, que en condiciones normales demoran los pagos por A o por B razones, para bien o para mal. No se diga ahora que tienen un presupuesto ajustado o mucho más, que tienen que ordenar todo nuevamente. Seguramente las planillas de obra no van a ser tramitadas oportunamente, o las solicitudes de pago en el caso de bienes o servicios tampoco, o en su defecto van a ser devueltos estos trámites a los propios contratistas. Son varios los escenarios que podrían afectar al pago que tendrían que recibir los contratistas en base a sus proyectos. No obstante, veamos lo que nos dice la ley con respecto a este tema. Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Retención indebida de pagos. El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una entidad contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al 10% del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. Como vemos, también hay disposiciones a favor del contratista en el marco legal vigente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjanos tu comentario, ¿qué te pareció el video? ¿Consideras que existe alguna otra amenaza, justa o injusta? Te leemos, por favor.
No olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos en contacto. Que tengan una excelente semana.